Recientemente hice un video reivindicando a este petrista. Muchos aquí apoyaron al gobierno, le tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro. Y ahora salen a decir, maldito Petro. Hicieron campaña con este gobierno y ahora se rasgan las vestiduras. Y sí, es algo de lo que no me arrepiento en realidad, porque le estaba cantando sus verdades al centro pecho frío, lo estaba haciendo en público y cuando eso pasa pues yo me pongo contento. Así que hice un video, digamos, apoyando lo que estaba diciendo. Infortunadamente pues el algoritmo me empezó a mandar más videos de él y bueno, bienvenidos a otro capítulo de Diarrea Argumentativa. No les puedo no dar la mano porque se toman el brazo. Empecemos con esto, Dios mío. El profe Carrillo explica cómo funcionan las roscas corruptas. Denótese cómo es que empieza, digamos, cuál va a ser el tema central de lo que vamos a hablar, ¿no? La corrupción y supuestamente las roscas corruptas. Claro, esto se puede haber tomado, digamos, un académico, una persona que conozca el tema, pues puede haber tomado de esto desde diferentes puntos de vista, empezando por definir qué considera corrupción, porque es que el mismo concepto de corrupción es bastante complejo y bastante difícil de definir. Pudo haberlo hecho desde un punto de vista económico, hablar de las ventanas de oportunidades, pudo haberlo hecho desde un punto de vista institucional, o sea, como decir que cuáles son las debilidades institucionales que tiene la arquitectura institucional del país en estos momentos, que son los que facilitan la corrupción. Lo pudo haber tratado desde un tema cultural. ¿Hizo algo de eso? No. No esperen nada de eso, si no, no estaríamos haciendo un capítulo de Diarrea Argumental. ¿Cómo le explico? Hay un modelo que a mí me parece perverso, que es el modelo de desmantelamiento del Estado, que es además una imposición del norte global. Primero, el modelo no es un modelo de desmantelamiento del Estado. Digamos, aquí hay un tema conceptual básico, o sea, una diferencia muy grande entre un anarquista y un minarquista. Para los que no sabían, el anarquista es el que quiere ser Estado. Desmantelar el Estado básicamente es lo que busca un anarquista, acabarlo. Un minarquista lo que busca es que el Estado quede reducido a la mínima, a lo que realmente necesita hacer y no tenerlo por todas partes. Son dos conceptos completamente diferentes, no se le puede esperar a un tipo de estos que entienda cuál es la diferencia entre ambos. Y segundo, eso no fue impuesto por el norte global. Digamos, pero este es un tema básico de historia latinoamericana, pues que igual voy a repasar porque pues obviamente él no lo ha hecho, entonces pues tengo que hacerlo yo. Como todos sabrán, en la década de los 70 se vino un gran boom para los países productores de petróleo en América Latina, básicamente eran México y Venezuela. Debido al tema de la crisis energética se forma la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y ya estos países empiezan a recibir las ganancias de lo que pues eran los réditos y las rentas petroleras, cosa que no pasaba antes porque el mercado petrolero anteriormente estaba dominado por lo que se conocen como las 7 hermanas, o sea, las 7 grandes multinacionales gringas, británicas y europeas, que eran las que se encargaban de absolutamente todo el tema de la producción y distribución de petróleo. Con la crisis del 73, los países europeos, es decir, los países árabes, básicamente los del Golfo Pérsico, por un lado, Kuwait, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Irán, bueno, todos los países árabes productores de petróleo, y Venezuela, bueno, entre otros, también está Rusia, empezaron ya a hacer su propia producción nacional y a recibir los réditos del petróleo. Eso quiso decir, lo que quiere decir eso es que empezó a entrar una montaña de plata para estos países, que es una cosa que no se puede imaginar. Los réditos de las rentas petroleras eran millonarias, ganancias en dólares, que obviamente a estos países les sirvieron mucho. Y lo que empezaron a hacer México y Venezuela fue que empezaron a gastar como si no hubiera un mañana, pues, con toda esa plata, y se empezaron a endeudar, obviamente para cubrir todo ese gasto. Eso por un lado. Ahora por el otro, más adelante los países del cono sur, digamos, para no quedarse rezagados, lo que harían es recurrir a la técnica de imprimir dinero, porque en esa época se creía que de cierta manera imprimir dinero era como tener más plata, cosa que no era cierta, pero pues ellos querían pensar así.
Y entonces cada vez que tenían necesidades, lo que recogían era que imprimían dinero. Y esta impresión de dinero lo que empezó a llevar fue a un fenómeno de hiperinflación, que se vio agravado además porque México y Venezuela en algún momento se quedaron sin plata. Y eso no sería tan grave si no fuera por el hecho de que por esa época empezaron a venir los grandes cambios estructurales en los Estados Unidos y los bancos gringos con los que estos países tenían los préstamos terminan, porque la Reserva Federal lo dictamina, se terminan subiendo las tasas de interés. Y al terminar subiendo las tasas de interés, pues las deudas que ambos países habían contraído se fueron para el cielo. Y como resultado, en 1982, México declara una cesación de pagos. O sea que le dice al mundo, no estoy en capacidad, no tengo la plata de seguir pagando las deudas que tengo. Eso a nivel internacional es terrible porque básicamente el mercado internacional y la economía internacional se mueve en parte con base a la buena fe que se tiene a los países. Entonces cuando un país dice no tengo con qué pagar, pues básicamente es una declaratoria de quiebra y implica recorte de gastos, bueno, una situación bien difícil para los países porque obviamente ya pues entra en una crisis económica. Y eso fue lo que pasó con los países productores de petróleo en el continente, de tal manera que para la década de los 80, entre hiperinflación y cese de pagos, pues los países latinoamericanos iban camino a africanizarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y digamos, esto es un tema que uno puede conseguir en internet muy fácilmente, pero como para que se hagan una idea, había una preocupación de eso que este señor llama el norte global, porque de continuar así los países latinoamericanos se iban a africanizar. Y a nadie, contrario a lo que cree este señor, a nadie le conviene que haya más países africanizados. ¿Por qué? Porque es que por más rico que usted sea, usted necesita de un mercado con capacidad de compra, con capacidad de adquisición para que le siga comprando sus productos y usted los pueda seguir vendiendo. La plata, contrario a lo que cree este señor, no crece en los árboles ni vino mayoritariamente por herencia. La mayoría de la riqueza se genera es por medio de ventas, por medio de transacciones y por medio de intercambio de bienes, servicios e incluso en algunos casos de capital humano. Pero si se africanizan todo un mercado de casi 300 millones de personas, pues obviamente hay una pérdida en materia de intercambios que es muy importante, de materia de inversiones y demás. Entonces se da esta reunión entre, digamos, las cabezas más grandes de la economía, los más destacados economistas del momento, representantes de los países latinoamericanos, que entran ahí voluntariamente diciendo quiero recuperar, quiero salvar mi economía. Y los gobiernos norteamericanos y europeos. Y ese representante de los gobiernos norteamericanos y europeos, esa reunión, digamos, de grandes personas, se le termina llamando el Consenso de Washington. Ahora, vuelvo a insisto, esto está en internet. Ese consenso, digamos, se llama consenso, no, el nombre consenso no es gratis, fue un acuerdo al que llegaron todos, está resumido en 10 puntos. Y la muestra de que eso fue un acuerdo es que esos 10 puntos, si cualquiera los busca en internet, se va a dar cuenta de que ninguno de los 10 países lo cumplió a cabalidad. Los países simplemente se adaptaron, se comprometieron a adaptarse lo mejor posible dentro de su autonomía a estas 10 recomendaciones. Esto me tomó 4 minutos hacerlo, la verdad. Simplemente entrar a Google y buscar, poner Consenso de Washington. No se requería realmente de mayor esfuerzo pues investigativo ahí. Este es un artículo que escribió el mismo John Williamson, está en la página del FMI, como pueden ver acá. John Williamson, para los que no lo saben, fue el economista que terminó poniéndose al frente de todo el tema del Consenso de Washington. Y él se hizo famoso porque precisamente él fue el que terminó, digamos, lanzando estas 10 propuestas que los países iban a tener que implementar. Vale la pena mencionar una cosa, como lo dije inicialmente, esto no fue, digamos, una imposición. Los países acordaron hacerlo y acordaron hacerlo en la medida en que se ajustara a sus realidades, porque las realidades latinoamericanas eran todas distintas. Todos los países tenían una situación distinta, por eso, digamos, separé el tema de México y Venezuela con el de Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú, y Brasil, porque eran situaciones completamente distintas. Y básicamente la idea
era que estas recomendaciones se aplicaran considerando la realidad de cada país. Hay una que, por ejemplo, llama mucho la atención, que es esta, tipo de cambio competitivo. Pues que claro, como si no leen y no investigan, queda muy barraco. Tipo de cambio competitivo, aquí dice claramente, bueno, esta es una opinión de Williamson, pero básicamente la idea era que las tasas de cambio de los países, una de las medidas que teóricamente deberían haber tomado es tener tasas de cambio competitivos. Eso en muchos países no pasó. De hecho, el caso más paradigmático de esto es Argentina. Argentina hizo todo lo contrario. Argentina, durante la década de los 90, en el gobierno de Menem, lo que llevó a cabo fue una política de convertibilidad según la cual cada peso argentino equivaldría a $1. Un peso por $1, y no les importó si tenían digamos, si su base monetaria daba para soportar ese tipo de cambio, o esa tasa de cambio, pues como le decimos acá. Y pues ese fue el problema. Eso fue, digamos, haber hecho todo lo contrario a lo que decía acá Williamson. Es precisamente la base de lo que más tarde vendría a ser el problema que ellos tuvieron con el corralito, el corralón y todo, digamos, todas las dificultades, por ponerlo de una manera políticamente correcta, que ellos vivieron a inicios del siglo XX. Liberalización del comercio, una vez más, otro de esos temas en los cuales no fue que se abrieran todas las fronteras. La gran mayoría de los países las fue abriendo gradualmente, y hay unos países que, digamos, como Brasil o como Colombia, que siempre han sido unas fortalezas comerciales impresionantes a las cuales difícilmente entra o sale algo. Tenemos el tema de la reforma tributaria, que tampoco se implementó a cabalidad, porque, como lo decía Williamson, aquí mismo lo dice, la finalidad era que el sistema tributario combinara una base tributaria amplia con unas tasas marginales moderadas. Ampliar la base tributaria ha sido imposible, por obvias razones, que meterle usted impuestos a las bases más populares, que son las que ganan menos, pues es desalmado y políticamente inconveniente. Entonces, por más que se hubiera querido, aún hoy en día, pues hay amplios sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con que no están metidos dentro de la base tributaria, precisamente porque implementar una reforma tributaria de este tipo pues es muy difícil, por no decir imposible. Pero el que más me llama la atención realmente es el último, derechos de propiedad. Y Williamson escribe acá: se trataba principalmente de proporcionar al sector informal la capacidad de obtener derechos de propiedad a un costo aceptable. Eso no ha pasado y no va a pasar. Este tipo de cosas, este tipo de propuestas al final nunca se pudieron implementar a cabalidad, pues por obvias razones. Entonces, como que venir a decir que esto lo vinieron a imponer, cuando claramente lo que cada país hizo fue tratar de adaptarse o tratar de alguna manera, como más pudiera, seguir estas 10 recomendaciones, no es cierto. Si no, pues ya tendríamos, si eso hubiera sido impuesto desde el norte, pues ya todo el mundo tendría derechos de propiedad. Los más desfavorecidos ya habrían tenido, o por lo menos todo el sector informal, que es un sector informal inmenso, pues ya tendría derechos de propiedad y no los tiene. Pero bueno, digamos que para adelantarme un poco al tema, el gran problema que tuvo esto, de hecho, porque los números, digamos, si uno mira las estadísticas macroeconómicas de la región, durante la década de los 90 obviamente sí salieron de ese problema. O sea, de esos números en rojo que se habían visto durante la década de los 80, donde no había plata para pagar, donde había hiperinflación, donde había toda una cantidad de problemas que estaban llevando a los países en un círculo vicioso, se solucionó. Y ya los países empezaron a mostrar mejorías. ¿Qué fue lo que pasó? Y me alegra ver que Williamson en eso coincide conmigo, o sea, que al revés, perdón. Digamos, me alegra saber que mi opinión coincide con la de Williamson, porque pues obviamente Williamson es la autoridad acá. Me alegra saber que él coincide conmigo en esto. Cuando él dice acá, una tercera pregunta es si este era un buen programa de reformas para recomendar a la región. Mi opinión es que el conjunto era coherente, pero carecía de una serie de elementos imprescindibles en un programa de reformas, como que la política macroeconómica estabilizara los ciclos y corrigiera la tremendamente desigual distribución del ingreso por que padece la región. El problema de que los números macroeconómicos mejoraran es que gran parte de la sociedad no lo estaba viendo, porque había una desigualdad tremenda en toda la sociedad latinoamericana. Si digamos el caso más paradigmático de esto fue Venezuela.
Venezuela tenía un problema de una enfermedad holandesa, digamos, todo ese flujo de dólares que les llegó por la producción de petróleo, en parte fue una bendición, y digamos que parte de la tragedia venezolana pasa por el hecho de que tenían, digamos, por las condiciones financieras de ellos, perfectamente pudieron haber llegado a ser un país con los mismos niveles de cualquier país europeo en Latinoamérica, pero no lo lograron, primero porque tenían una enfermedad holandesa, sufriendo una enfermedad holandesa tremenda, segundo porque esas rentas, cuantiosísimas rentas petroleras, lo que generaron fue una desigualdad tremenda, y esa desigualdad tan grave fue al final lo que permite generar las bases electorales que le terminan dando la victoria a un tipo como Hugo Chávez, que al final llega y lo que hace es jalar el enchufe, y de paso no solo el enchufe de Venezuela, sino que como un dominó empezaron a caer todos los otros países latinoamericanos, y se le puso fin a pues a esta época de crecimiento, por ponerlo de alguna manera, y empezó pues la época de socialismo. La única excepción en el continente, pues por lo menos hace un par de años de toda esta situación, pues fue Chile. Digamos que eso ya es otro tema, pero básicamente así fue. Y al sur global de, bueno, ustedes tienen que tener unos gobiernos pequeños donde el Estado se reduce porque hay una narrativa que usted no puede probar, pero ellos dicen que es una verdad absoluta, y es que lo público no sirve, que todo lo público es corrupto, que todo lo privado es bueno, que todo lo privado es bueno, mientras que todo lo público es malo. Nadie está diciendo eso, y no sé si habrán dado cuenta, pero pues claramente lo que le está proponiendo no tiene absolutamente nada que ver con corrupción. Por eso es que nadie está diciendo eso, y por si no sé si habrán dado cuenta ya, yo hice énfasis en que nos fijáramos bien al inicio en cuál era el tema del que se iba a tratar, porque nada de esto tiene que ver con corrupción. Y digamos, ahí hay una interpretación muy pobre de lo que es el argumento. El argumento no tiene nada que ver con que la empresa privada o el sector privado sea bueno y el Estado sea malo. Eso es una falacia de falso dilema muy mal puesto. Cualquiera con dos dedos de frente sabría que hay corrupción tanto en el Estado como en el sector, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso pues es como una verdad evidente, el problema no pasa por ahí. El argumento no tiene nada que ver con eso. El argumento lo que dice es que el Estado debería dedicarse a temas que son propios del Estado. Entonces, en lugar de estar administrando unos ferrocarriles, tal vez podría utilizar esos recursos para dedicarse a brindar una más o una mejor educación. Por ejemplo, que si son temas que le competen al Estado. Y la administración de ferrocarriles se le puede dejar a unas empresas privadas que en términos en teoría, bajo los términos de una competencia o de una sana competencia, estarían en capacidad de brindarle un mejor, más eficiente o más barato servicio a todos los ciudadanos. Por eso es que se cree que hay unos temas que sería mejor que manejar el sector privado, y otros como educación, como salud, como justicia, como seguridad, que son temas que son propios del Estado, en donde el Estado, pues por fuerza mayor, pues tiene que dedicarse a intervenir ahí. No tiene nada que ver con que sean buenos o malos. Yo no creo que la revolución esté a la vuelta de la esquina, ni que el modelo económico que hoy impera sea susceptible de modificarse. O sea, uno entiende que puedan tener el mismo discurso trasnochado que llevan teniendo desde hace 20 años, pero podrían tomarse al menos la molestia de ajustarlo a los tiempos actuales. El modelo económico que impera es el modelo económico que ellos mismos llevan metiendo desde hace 20 años. Ellos son los que están en el poder desde hace 20 años. El modelo económico de ahora no es el modelo neoliberal de los 90, es el modelo socialdemócrata que Hugo Chávez impulsó en la década del 2000. Y ese es el que ha venido imperando desde hace 20 años. Ellos llevan 20 años en el poder. Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay. Claro que Uruguay es moderado, pero todos estos países llevan 20 años metidos en un modelo socialista. Entonces, ¿de qué modelo económico está hablando? Por el amor de Dios. Entonces, yo creo que las izquierdas contemporáneas no son enemigas a ultranza de la iniciativa privada, no son enemigas a ultranza de la generación de riqueza en el momento, ¿cierto? Es precisamente lo que estaba criticando hace 30 segundos. Que precisamente había un Estado que tenía que ser lo más grande posible para impedir que hubiera gente que se enriqueciera con estos jugosos negocios. Entonces pues hay que definir, o sea, se está de un lado o se está del otro, o cómo es que considera él que es que se genera el capital.
o cómo es que se acumula el capital entonces, si no es por medio de hacer negocios, y hacer negocios jugosos o hacer negocios lucrativos. Las discusiones teóricas las podemos dar, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que mezclar el ánimo de lucro con la política es algo que no puede salir bien. Me parece un poco irónico que él esté insistiendo en que el tema es un tema de ideología y que de alguna manera la izquierda, mientras más estatice, más va a acabar con la corrupción. Y precisamente me estaba acordando que el escándalo de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht y de la corrupción de Odebrecht también llegó hasta Venezuela. Casualmente Venezuela, que es como el modelo que él y su líder político siguen, es el único país de América Latina en donde no se tienen las cifras exactas de cuánto fue el dinero que se perdió en la corrupción de Odebrecht, porque pues como el Estado ya es tan oscuro y hay tanta falta de transparencia, pues no ha sido posible determinar cuánta plata se perdió en el escándalo y la corrupción que Odebrecht metió a Venezuela. Como entonces, pues no sé, uno pensaría que el problema tal vez no sea un problema ideológico, ¿no? Pero pues vayan a saber. Y eso es lo que ha reinado en Colombia. Entonces usted ve cómo sistemáticamente en Colombia, a lo largo de las últimas décadas, ha habido un contubernio entre contratistas y políticos, que muchas veces son los mismos. Sí, una vez más, en Venezuela también pasó. Entonces tal vez el problema no va por ahí, tal vez no es un problema de ideologías. Y ese no es el único tipo de corrupción, la corrupción en contratación estatal no es el único tipo de corrupción, tal vez esa unidad de gestión de riesgo que él maneja está manejando un tipo diferente de corrupción. Y si uno mira los diferentes escándalos de corrupción que hay en el país, los tiene de todos los tipos, porque la corrupción es un fenómeno demasiado amplio, por eso al inicio dije, tal vez sea bueno definir qué considera como corrupción, ¿no? Entonces usted voy a utilizar un caso imaginario. El senador Pérez, para no decir un apellido que sea fácilmente identificable. El senador Rodríguez, el senador, ¿cierto? Y ese senador está 50 años en el Senado, mientras que su hermano Pérez, ¿cierto?, es un gran contratista del Estado. Entonces, ¿usted de verdad cree que este senador no está utilizando su poder político para direccionar grandes negocios que deberían ser, además, en muchos casos, incluso monopolio del Estado, a su empresa familiar? Pues claro que sí. Sí, newsflash, no, es como un pequeño dato, ¿no? Si un senador intenta utilizar su poder para dirigir un contrato, redirigir un contrato para que se lo den a un familiar, eso es un delito, eso ya está penado, eso se persigue, eso es denunciable. Y las veces que eso ha pasado, afortunadamente hemos tenido una prensa, hemos tenido investigadores, hemos tenido gente que lo denuncia y la mayoría de esos hechos de corrupción han salido a la luz. El problema, digamos, no pasa por ahí. Una vez más, no es el único tipo de corrupción que hay, pero eso por lo menos en ese caso ya está penado y eso ya se sabe que es un delito y las autoridades lo persiguen. Si hay un problema, el problema no pasa por ahí. Eso es lo que ha pasado una y otra vez. Así es como funcionan las cosas. Pues sí, así es como funcionan las cosas. Cuando usted no tiene claro algo, no conoce el concepto, se dice lo primero que se le ocurre, cree que el discurso ideologizado le va a funcionar para explicar un concepto que es bastante complejo y claramente pues no tiene la solución porque pues evidentemente no entiende bien el problema que está tratando. Entonces digamos que sí, así funcionan las cosas. Pues hay gente que dice que la Tierra es plana, pues porque no podemos decir que las cosas funcionan así. Qué sé yo, este ha sido otro capítulo más de diarrea argumentativa, porque como podrán ver de aquí pues no se pudo rescatar absolutamente nada. Nos vemos a la próxima.